Hola chicos y chicas, les saluda Tilma Gamboa. Vamos a hablar sobre lo que es la población y la biodiversidad. Cuando hablamos de estos conceptos tenemos que tomar en cuenta o tenemos que comprender bien el término de especie. Una especie como tal se refiere al conjunto de individuos con interacciones genéticas, evolutivas y ecológicas, las cuales se van a distinguir una de otras, ¿verdad? Con respecto a sus adaptaciones que estuvimos viendo ya anteriormente. Estas adaptaciones pueden ser o morfológicas o fisiológicas o etológicas. Bueno, comprendamos bien entonces qué es una población. Una población es un conjunto de individuos de una misma especie que pueden reproducirse entre sí, tienen que ser fértiles y van a tener también una descendencia que es fértil. Hay algunos factores que delimitan el tamaño de la población. Esos factores pueden ser el alimento, la enfermedad, una interacción presa-depredador, el espacio, cambios climáticos, cambios físicos o cambios debido a efectos naturales. Hay varios ejemplos que podríamos mencionar de cada uno de ellos. Sin embargo, ustedes pueden buscar o investigar un poco más al respecto. Básicamente, todo esto nos va a generar una amplia biodiversidad. Pero en sí, ¿qué es la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es una variedad de los seres vivos que habitan en la Tierra. Cuando hablamos de biodiversidad, tenemos que comprender que existen diferentes formas o diferentes maneras de ver a la diversidad. Vamos a tener diversidad de especies, diversidad genética, y también van a haber diversidad a nivel de ecosistemas. Cuando se habla de una diversidad de especies, esta corresponde al número y variedad de especies encontradas en un sitio o en un hábitat. La diversidad genética se refiere a la variedad que existe dentro de los organismos de una misma especie. O sea, por ejemplo, los seres humanos. Los seres humanos somos tan distintos unos de otros que tenemos una diversidad genética muy amplia. Y a nivel de diversidad de ecosistemas, es que todos los ecosistemas son diferentes porque todos dependen de características distintas. Por ejemplo, un ecosistema acuático no es lo mismo que un ecosistema terrestre. En Costa Rica tenemos una amplia diversidad. A nivel de especies, podríamos decir que existen más de 500.000 especies en Costa Rica, de las cuales 231 especies son de mamíferos, 894 especies son de aves, 225 especies son de reptiles y 127 especies son de agua dulce. Sin embargo, estas especies cada vez aumentan más en número. Hace poco, alrededor de unos 2 o 3 años, descubrieron una especie nueva de serpiente. Entonces, siempre se están descubriendo especies nuevas, así que es muy variable. Costa Rica tiene, al tener las características que posee, tiene una amplia biodiversidad. ¿Cuáles son algunas acciones que podemos realizar nosotros para preservar el medio ambiente? Bueno, no molestar a los animales. Si nosotros nos encontramos en lugares que son muy concurridos, digamos, o muy boscosos, estamos en ambientes naturales, lo ideal es no molestar a los animales que se encuentran ahí, no cazar, por ejemplo, venados, no tocar los nidos ni tampoco los huevos de los pichones, no hacer fogatas, ¿verdad? Sin alguna supervisión, o sea, no es solamente ir a prender un fuego, eso no se hace. No dejar basura tampoco en cualquier lugar, no recolectar plantas o frutos, ¿verdad? Eso de traerse hijitos para cosechar, para tener ahí plantas, eso no se tiene que hacer. Estamos violentando la forma natural en la cual la planta existe. También se puede reducir el uso de pesticidas, eso es muy importante. Entre más suelos, por ejemplo, naturales o abono natural logremos conseguir, es mejor. Y además consumir de manera consciente. Si nosotros somos conscientes de todo lo que consumimos, realmente podríamos reducir ese consumo extremo que hacemos. Ok. Luego tenemos conceptos relacionados a la capacidad poblacional. En cuanto a capacidad poblacional, podremos comprender que existe algo que se llama potencial biótico. El potencial biótico se describe por el crecimiento irrestricto de las poblaciones que resultan en el crecimiento máximo de una población. O sea, ¿qué quiere decir esto?
quiere decir que cuando tenemos una población X, esta población puede llegar a crecer de manera muy idónea. Ella crece, tiene una natalidad muy alta y su mortalidad es bastante baja porque tiene un alto potencial para que ellos puedan vivir. Luego tenemos una resistencia ambiental. Esto se refiere al conjunto de factores que impiden a una población alcanzar su potencial biótico. Entonces, esto de resistencias ambientales puede ser alguna enfermedad, puede ser algún desastre natural también, o sea, cualquier cosa que llegue a afectar que una población crezca de forma idónea o de forma correcta. También esto nos va a llevar a algunos patrones de crecimiento. Cuando hablamos de patrones de crecimiento es importante salvaguardar que vamos a tener tasas para medir el crecimiento de una población, para el crecimiento o el decrecimiento de una población. Existen tasas para medir la mortalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad. También tenemos la tasa de migración, que en este caso se divide en dos tipos, en las personas que emigran y las personas que están inmigrando. Entonces, no solamente va a medir, en sí mide el flujo de personas de un lugar al otro, pero este flujo puede ser de personas que ingresan a un lugar o personas que más bien se van de ese lugar. Este tipo de tasas me va a ayudar a comprender además el crecimiento que se da en estas poblaciones. Ese crecimiento puede venir a darse de forma exponencial o de forma logística. Por ejemplo, si se llegara a dar de forma exponencial, podemos observar que el crecimiento de la población es constante, es un ritmo muy constante y que va creciendo y creciendo sin importar mucho las condiciones en las que se encuentran, o sea, sin ver la cantidad de recursos, si estos recursos son, van a ser sostenibles o no, ¿verdad? Para la población, o sea, si los recursos van a ser suficientes para esa población. Simplemente crece, crece, crece y crece. Un ejemplo quizás de este tipo de crecimiento exponencial, aunque no es directamente de una población, lo podemos ver con el coronavirus, ¿verdad? Actualmente vemos que el crecimiento es muy, muy exponencial porque simplemente crece y crece y crece la cantidad de personas que se ven infectadas por esta enfermedad. En caso contrario, tenemos un crecimiento logístico. Un crecimiento logístico como tal es un crecimiento que sí mide la cantidad de recursos que tiene, ¿verdad?, a disposición la población y por tanto va a medir mucho lo que es la capacidad de carga. ¿Por qué la capacidad de carga? La capacidad de carga como tal corresponde al número máximo de individuos de una población que el ambiente y los recursos puedan llegar a sostener. Entonces, un modelo logístico o un crecimiento logístico nos va a ayudar a comprender mejor cómo es que las poblaciones crecen hasta cierto punto, pero de ahí sí siguen creciendo, pero de una forma un poco más regulada, midiendo la capacidad o la cantidad de recursos que tengan a disposición. Eso también nos puede llevar a comprender cómo es que las poblaciones se distribuyen en el espacio. Entonces, eso nos lleva al patrón de distribución espacial. Hay poblaciones que se distribuyen al azar, hay poblaciones que se distribuyen de forma agrupada, hay poblaciones que se distribuyen de forma regular. Esta distribución, digamos, si fuese de forma regular, un ejemplo podrían ser los pingüinos emperador, la forma en la que ellos se distribuyen, ¿verdad?, en su hábitat natural es muy, muy regular, muy uniforme. En el caso del azar pueden ser, bueno, la verdad hay varios ejemplos, pueden ser los pulgones, que son esas mariquitas que ahí aparecen de color amarillo, o puede ser también cualquier otro insecto que nada más ahí aparezca, como una pulga, por ejemplo, o una garrapata, es como muy al azar. Luego tenemos de forma agrupada
¿verdad? En el caso de los seres humanos, nosotros nos agrupamos en familias, somos socialmente muy estructurados, entonces eso también nos da un ejemplo de una agrupación de distribución espacial. Sí es muy importante comprender cada uno de los conceptos que estábamos mencionando anteriormente para que los términos que estemos viendo queden cada vez más claros. Espero que todo haya quedado lo suficientemente claro. Cualquier cosa, ahí estamos en contacto y mucho gusto, chicos.